Ya. Entonces, este es un procedimiento de trabajo el cual ustedes tienen todas sus hojas. ¿Ya? Sí. Esto es un paso a paso. Acá le va a decir, dale clic en presionar F1 librería, luego seleccionar y presiona F8. ¿Ya? Sí. Entonces nosotros vamos a ir siguiendo todos los pasos para poder llegar al corte. Si ustedes siguen todos estos pasos que están ahí, van a poder llegar a cortar sin problemas la máquina. ¿Ya? Entonces, si yo quiero coger una pieza, sea desde librería o desde un archivo USB, en este caso no tenemos el archivo USB todavía, porque eso yo lo tengo que ver con Américo y para poder extraer un archivo y poderlo meter a la máquina. Ya, pero partamos desde librería. Dice, presionar F1 librería si desea escoger la pieza desde la librería del CNC. F1 librería. ¿Ya? Presiono F1. Me aparecen 49 piezas prediseñadas. Eso quiere decir que yo puedo editar cada pieza. ¿Ya? Luego dice, luego de seleccionar, presiona F8. Yo selecciono una pieza a la que yo desea cortar. Vamos a hacer este anillo. Diente. Aparece un cuadro donde edito las dimensiones de la figura escogida, entradas y salidas externas o internas, radios, diámetros, lados, etc. ¿Ya? Y efectivamente aquí me aparece un cuadro. ¿Ya? Aparece un cuadro, dice entrada 5 milímetros, más o menos en plasma se utiliza eso, 5 milímetros más o menos para poder partir bien. Ya. La salida va a depender de lo que yo utilice, la puedo dejar en 1. ¿Ya? La puedo dejar en 1 o también darle 5, no sé, en el caso de oxicorte, cuando se trabaja con oxicorte, las salidas tienen que ser largas y las entradas también. Para que el volcán, cuando ustedes, dependiendo del espesor, sea 40 milímetros o 50, ese volcán no te afecte a la pieza. Perfecto. ¿Ya? Eso para que tengan ojo. Tamaño 1, dice, aquí en la figurita te aparece el tamaño 1, que es el radio. El radio Desde el interior. punto centro Ya. al lado del círculo, interior, ya. ¿entiendes? Ahí lo está Sí, señalando. sí. Y ese la I es 30, eso yo lo puedo modificar. Podemos variar el radio Ya, interior. lo puedo modificar a 50, ¿ya? Puede ser 50.00 o 50 secas, solo 50. Bajo con la tecla direccional. Ahora, el tamaño 2 me dice que es el radio desde el punto centro al círculo de afuera. Exterior. Entonces el ahí lo puedo poner 80. 80 secas. Y ahí está. ¿Ves? Yo voy editando. ¿Ya? Ya, Y ahí perfecto. están mis entradas y mi salida pequeñita que es de 1 milímetro. ¿Ya? Luego, ¿qué dice? Luego de terminar la edición de la figura, presiono F8, OK. F8. Y ahí me apareció la pantalla principal, el menú principal. ¿Cómo sé que es el menú principal? Porque comienza con librería. ¿Ya? Perfecto. Entonces ya tenemos listo la figura que vamos a cortar. ¿Ya? Ahora en la hojita dice aprovechamiento de plancha. Evitamos desde archivo USB porque no lo estamos viendo. Hemos escogido una pieza desde la librería. Ahora vamos a aprovechamiento de plancha. Dice, para el aprovechamiento de plancha se encuentra la opción F3 del menú principal para modificar ángulos, repetir, escala, selección de línea, etc. ¿Ya? Entonces, todas esas opciones que he mencionado ahora las tenemos disponibles para poder hacer en la figura. ¿Ya? Vamos entonces. Desde F3 dice la opción F3 del menú principal. ¿Cuál es la función F3? F3 pieza. Pieza, ¿ya? Esa es la función que vamos a utilizar ahora, F3 pieza. Entonces se cambió el submenú. Ahora comienza con punto de partida, F2 ángulo, F3 repetir, F4 escala, F5 selección de línea. ¿Ya? Esas 5 opciones son las que yo tengo para poder trabajar con la figura. ¿Ya? Esas 5 opciones. Entonces, comencemos con la primera. Aquí en la hojita está un poco desordenado, pero la primera es el punto de partida. Lo que mencionamos hace rato, el punto de partida es, en este caso, donde está seleccionado el cuadrito en el centro. ¿Verdad? Está el cuadrito ahí, ese cuadrito es el punto de partida. Puede partir de forma natural en cualquiera de las esquinas también, no necesariamente desde el punto de origen que se llama esto. El punto centro es el punto de origen. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo puedo modificar eso? Presiono F1 punto de partida y me sale un cuadrito. Ya. Con 5 opciones. Dice F1 origen, F2 izquierda abajo, F3 izquierda arriba, F4 derecha abajo, F5 derecha arriba. Entonces, izquierda abajo va a ser aquí, el punto de partida acá. Perfecto. Izquierda arriba, acá. Derecha abajo, acá. Derecha arriba, acá. ¿Entiendes? Entonces vamos a cambiarlo. Estamos en el punto de origen ahora en el círculo. Vamos a cambiarlo al izquierda abajo, presionando el F2.
y cambió acá, apareció ahora una cruz, ya en un cuadrito, Perfecto. ¿cierto? Ahí está. Entonces de ahí la máquina se va a trasladar al primer punto. Ya, si yo pongo ahora simular, la máquina desde ahí se va a trasladar al punto de perforación. Perfecto. Así se llama, desde donde comienza a cortar es el punto de perforación. ¿Ya? Entonces, queremos cambiarla de nuevo al punto de origen, al punto centro, presionamos el F1. Se cambió ahora al punto centro. ¿Ya? Esa es la forma para poder cambiar el punto de partida, haciéndolo referencia a que yo pude cortar muchos de estos anillos en una plancha de 1×3. Ya es demasiado el recorrido que yo voy a tener entre punto y punto. Esto lo acá es para poder acercar al primer punto de perforación, el punto de partida, acercarlo al primer punto de perforación para no perder tiempo en traslado, que sea lo más corto posible para poder comenzar a cortar. ¿Ya? Esa es la finalidad del punto de partida. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos F2 ángulo. F2 ángulo dice presionar F3 piezas del menú principal, pero ya estamos dentro del menú principal, ya habíamos presionado el F3, entonces ahora presionamos el F2 ángulo, que dice ahí ángulo. Presionamos F2 ángulo y me aparecen dos opciones. Después dice presionar F2 entre ángulos, ingrese ángulos según le parezca hasta encontrar la posición requerida. F2 entre ángulos, F2 entre ángulos, y me aparece ese cuadro. ¿Ya? Al aparecer ese cuadro, me sale aquí un cuadradito donde yo voy a poner el ángulo como yo quiero girar la pieza. En este caso no me voy a dar cuenta que gire porque es un círculo, ¿ya? Pero si cambiamos la figura, vamos a cambiar la figura, eso, a la medida que esté, vamos a cambiar la figura, entramos. ¿Cómo entro ángulo? Presionar F3 pieza del menú principal, ¿verdad? Presionar F2 ángulo, me aparece en el cuadro. Presionar F2 entre ángulo, F2, me aparece el cuadro. Y aquí le pongo, yo quiero girarlo a 45 grados, le pongo 45, solo 45 y lo borro con el del los ceros que están sobrando. Enter, y la pieza se giró 45. Perfecto. Lo quiero girar otra vez, F2 entre ángulo, 45 grados más. Y ahí está. Se giró 45 grados más. Lo puedo girar a 90 al tiro, lo puedo girar a 180, ¿ya? Entonces, esa es la forma de cómo girarla. ¿Ya? Para poder de repente ponerle en alguna piecita, en algún lado donde tenga para cortar. ¿Ya? Para poder ubicarlo. Exacto. ¿Ya? Entonces, eso es lo que es ángulo. ¿Ya? Ojo, hay la opción de repetir, ¿ya? Que es la F3. ¿Ya? Entonces, yo para poder repetir, si yo tengo que darle ángulo a estas piezas, primero le doy el ángulo y luego pongo la opción repetir. Luego duplico las piezas. La opción repetir es duplicar piezas. Sacar de este 1, sacar 6, 10, 20, 30 por filas y columnas, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Así que seguir esta secuencia, si es que vamos a hacer algo, seguir la secuencia del menú. Ya, primero darle el punto de partida, si estaba ok no hago nada, entonces paso el F2, ángulo. ¿Tengo que girarlo o no? No es necesario. Y si no, si tengo que girarlo, lo giro primero antes de duplicarlo. ¿Ya? Se supone que si uno cortar un círculo no va a haber que girar nada, va a ser lo mismo. Exacto. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a la opción F3. F3 repetir. Me dice, F3 repetir, duplicar piezas a base de filas y columnas. Presionar F3 piezas, ya estamos dentro de F3 piezas. Presionar F3 repetir, ya presionamos F3 repetir y me aparece un cuadro. Dice, presionar F1 recta, que es la más usada. Yo tengo acá tres opciones. Este es F1, F2 y F3. Ya, sino que cuando está en español no aparece, cuando está en inglés sí. ¿Ya? F1 es recta, F2 escalonada y F3 anidada. La más usada es recta. ¿Ya? La escalonada no me sirve porque me sale un cuadrado acá, el otro acá intermedio y el otro acá, entonces estoy perdiendo espacios. No me sirve esos espacios, perderlos. ¿Ya? Y anidado, la máquina no te hace anidado acá. La máquina tú tienes que hacer el anidado desde el FASCA. Intenta hacerlo, pero no es lo adecuado.
Ya, o sea que lo que ustedes van a usar más es F1 recta. Entonces presionamos F1 recta. Y me aparece otro cuadro. Ingresar las filas, columnas y las dimensiones de separación entre piezas. ¿Ya? Aquí me dice filas. Filas son así, ¿cierto? Y columnas, así. Ya. ¿Ya? Perfecto. Entonces yo a través de eso voy a hacer mis filas y columnas. Si yo quiero estas L, puedo hacerlas, no sé, ¿cuántas quieres? 25. Pongo 5 filas y 5 columnas. 5 por 5, 25 piezas. ¿Ya? Y si ustedes se dan cuenta, aparece acá fila eslora. Esto de acá tiene 100 milímetros. ¿Ya? 100 milímetros. Y ustedes se dan cuenta, tiene 100.4 milímetros, 104.64 milímetros. O sea, ya te está dando la dimensión de la pieza más 4 milímetros, que es la separación. O sea, que es la entrada y la salida. Te está contando. Pero esto va a quedar muy pegado a la siguiente pieza. Ya. ¿Me entiendes? Ya. Va a quedar muy pegado. Así que yo aquí le tengo que dar unos milímetros más de separación. Si está en 104, lo dejo a 108. Entonces yo le estoy dando un poquito más de separación entre pieza y pieza. Y lo mismo al otro lado. 104 le pongo a 108. Del para borrar 108. Una vez obtenido eso, presiono F8 OK. Y ahí está. ¿Ya? Y así sucesivamente. Puedo hacerlo 20, puedo hacerle 30, lo que ustedes quieran a través de filas y columnas. Tomo la dimensión de la plancha primero para ver más o menos cuánto entran y calculo. ¿Ya? Y voy calculando. ¿Ya? Así que esa es la opción de repetir. ¿Ya? Poder repetir la fila. Ojo, yo no puedo volver a duplicar más. Si me entraban 20 y quiero borrarlo encima de esto, ya no puedo. Tengo que cancelar para que aparezca uno solo y hacer de nuevo la repetición. Ya, porque si yo hago la repetición de esto, voy a duplicar los 25, los voy a duplicar. Ya lo toma como un conjunto, como una pieza sola. Como una sola. Exacto. ¿Ya? Entonces yo lo que tengo que hacer es cancelar para que vuelva uno. ¿Con el F7 cancela? Con el F7, ahí dice F7 cancelar. ¿Ya? Y dice, clarito dice F7 cancelar. ¿Ya? Presiono de nuevo F1 y le pongo 4 por 5 columnas. Y aquí le pongo los 108 de nuevo para poder darle un poco más de espacio entre pieza y pieza. Luego F8 OK. ¿Siempre va a ser 108? Depende. No, depende del espesor de la pieza, depende del tamaño de la pieza. Si es de 150, entonces va a ser 150 más los 5 milímetros que de la salida son 155 y tú le das la separación unos 2-3 milímetros más, entonces va a ser 157. Ya eso tú le tienes que dar. A ti te va a dar 155 la pieza acá, pero tú le das 2 milímetros más, le pones 157 o 158. ¿Ya? Tú le vas poniendo esos milímetros de más. ¿Ya? Entonces, hasta ahí con repetir. Tengo una duda. Por ejemplo, eso yo para aprovechar, según yo, tendría que colocarla en ángulo, para irle poniendo una adentro de la otra para irme aprovechando más. ¿No se puede hacer? Acá no se puede. El anidado, lo vuelvo a repetir, lo tienes que hacer desde el FASCAN en el computador. Pero a ver, la pregunta mía es, si yo tengo un corte ahí, ese corte de ahí adentro, ese no sirve ya para la próxima pieza, tiene que sacarle un pedacito e ir cortándola entera, digamos. Es que tú te refieres a anidar. Préstemela bien, por ejemplo, usted cortamos una pieza aquí, ¿no es cierto? Y yo quiero cortar la otra, pero ese corte no me sirve.